La primera señal de que aquella noche no sería como cualquier otra llegó en forma de silencio. Un silencio pesado, extraño, casi líquido, que parecía adherirse a la piel de Clara mientras avanzaba por la calle mal iluminada. Eran más de las 11, y el aire húmedo de septiembre tenía un sabor metálico, como si hubiera tormenta oculta tras las nubes. A su alrededor, las casas parecían dormir, cerradas a cal y canto, y solo el zumbido intermitente de un poste de luz roto la acompañaba en su caminata. Clara no solía salir tan tarde, pero había cometido el error de olvidar comprar algunas cosas para la tarea del día siguiente. Su madre estaba de viaje, y su padre trabajaba de noche, así que no tenía más opción que bajar hasta la tienda 24 horas, que quedaba a 5 cuadras de su casa. Llevaba los audífonos colgando del cuello, pero no se atrevía a usarlos. Aquella calle oscura imponía la necesidad de escuchar todo. Los pasos sobre el asfalto, el crujido de ramas al viento y algo más. Un roce leve, como si alguien respirara a la distancia. Apuró el paso. La tienda apareció frente a ella como un faro, con su neón parpadeante y el característico zumbido eléctrico. Adentro, la luz blanca era tan intensa que dolía a los ojos, y por un momento sintió alivio al cruzar la puerta automática. El olor a desinfectante barato mezclado con café recalentado llenaba el aire. «Buenas noches», dijo una voz masculina, grave pero amable. El dependiente estaba detrás del mostrador, un hombre de unos 30 y tantos, con uniforme azul y una sonrisa rígida que no alcanzaba los ojos. Su mirada la recorrió con una calma inquietante, demasiado fija, como si quisiera memorizarla. Clara respondió con un gesto rápido, sin detenerse. No era la primera vez que lo veía. En el barrio lo llamaban Mario. Y aunque nunca había hablado mucho con él, algo en su forma de observar la incomodaba. Esa noche, más que nunca. Revisó los pasillos apresuradamente, escuchando el leve rechinar de las cámaras de seguridad girando en su dirección. Tomó lo que necesitaba: una libreta, un par de bolígrafos y por capricho una bebida energética. Quiso pagar lo más pronto posible, pero al acercarse al mostrador notó un detalle. No había nadie más en la tienda. Ni un cliente, ni un ruido de autos pasando afuera. Solo ella y Mario. ¿Vienes sola?, preguntó él mientras pasaba los productos por el escáner. Su voz era suave, casi susurrante, pero cargada de algo que no supo identificar. Clara dudó un segundo antes de responder con evasiva. «Sí. Bueno, casi siempre vengo sola». El pitido del escáner marcó cada artículo como un golpe seco en su pecho. Intentó mantener la calma, pero sentía el peso de esa mirada atravesándola. Cuando finalmente le entregó el cambio, Mario dejó que sus dedos rozaran los suyos de manera innecesaria. Su piel estaba fría, casi húmeda. «Ten cuidado ahí afuera», murmuró con un dejo de sonrisa torcida. Nunca se sabe quién puede estar observando. El estómago de Clara se contrajo. Asintió rápido, guardó las cosas en su mochila y salió casi corriendo. El aire frío de la calle le pareció más denso que antes. El silencio, todavía más profundo. Avanzó con prisa, sintiendo en la nuca el eco de aquellas palabras. Nunca se sabe quién puede estar observando. Y entonces lo escuchó. Pasos. No eran los suyos. Aceleró, y los pasos también. Disimuló, deteniéndose un segundo a revisar la mochila, y vio por el rabillo del ojo una silueta oscura a unos metros, alta, lenta, siguiéndola. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor frenético. Cuando dobló la esquina de su calle, sacó el celular y marcó a toda prisa el número de su mejor amiga. «Laura». «Clara, ¿qué haces llamando tan tarde?», dijo la voz adormilada al otro lado. «Laura, creo que alguien me sigue». La voz de Clara temblaba, apenas un susurro. Hubo un silencio breve, y luego Laura respondió con tono serio. «¿Dónde estás?» «Ya casi en casa. La calle del parque». Laura exhaló con fuerza. «Te espero en la puerta. No cuelgues». Clara caminaba rápido, pero cada paso que daba era acompañado por el eco de ese otro. A veces más cerca, a veces más lejos, como si la sombra disfrutara del juego. El poste de luz frente a su casa chisporroteaba, bañando la entrada en destellos irregulares. Y allí estaba Laura en pijama, con el teléfono aún en mano.
Clara corrió los últimos metros y se lanzó dentro. Cerraron la puerta con seguro y ambas se miraron, jadeantes. «Te juro que alguien me seguía», dijo Clara, apretando el celular como si fuera un talismán. Laura se asomó por la cortina, pero la calle estaba vacía, muda como un cementerio. «No hay nadie», susurró. «Quizá fue tu imaginación». Clara quería creerlo, quería, pero algo en su interior gritaba que no estaba sola. Esa noche, aunque durmió con Laura en su habitación, el sueño fue imposible. Cada crujido de la madera, cada gemido del viento, cada sombra proyectada por el reflejo de los autos le recordaban al dependiente, a su mirada fija y al susurro venenoso. «Ten cuidado ahí afuera». Y cuando por fin se atrevió a cerrar los ojos, escuchó en medio del silencio una respiración lenta que no pertenecía a ninguna de ellas. El amanecer llegó como un alivio incompleto. La luz filtrándose entre las cortinas parecía prometer seguridad, pero en el pecho de Ponce Clara persistía esa sensación áspera de peligro, como si el aire mismo quisiera advertirle que nada estaba bien. Se sentó en la cama, exhausta, con los ojos rojos por la falta de sueño. Laura aún dormía, envuelta en las cobijas, respirando con calma. Clara la envidió por un segundo. A pesar de todo, su amiga había logrado rendirse al descanso. Pero entonces recordó lo que había sentido en la madrugada. Esa respiración, ese aliento húmedo rozándole el oído, aunque no había nadie más en el cuarto. Se levantó despacio, revisando cada rincón. La ventana estaba cerrada con seguro, la puerta también. Ni una marca, ni un rastro de intrusión. Sin embargo, el aire cargaba un olor extraño, metálico, como a hierro oxidado, que le revolvió el estómago. «¿Qué haces?», murmuró Laura, desperezándose. «Nada, solo estaba revisando». Clara intentó sonar tranquila, pero la voz le tembló. Laura se sentó y la miró con un gesto de fastidio preocupado. «¿De verdad necesitas relajarte? Anoche estabas nerviosa, sí, pero no pasó nada. No había nadie siguiéndote». Clara abrió la boca para responder, pero se detuvo. Algo dentro de ella sabía que discutir no cambiaría nada. El peligro era real, aunque Laura se negara a verlo. La rutina del día transcurrió con un velo de inquietud. Clara trató de enfocarse en sus estudios, pero cada ruido en la casa la hacía sobresaltarse. Un crujido en las escaleras, el golpe del viento contra las ventanas, incluso el sonido lejano de un auto acelerando. Todo parecía amplificado, como si el mundo se hubiera vuelto cómplice de su paranoia. A media tarde, mientras revisaba su mochila, encontró algo que la heló hasta los huesos. Un ticket de la tienda, doblado con precisión. Ella no lo había guardado. Recordaba perfectamente haber tirado el recibo en un bote de basura de camino a casa. El ticket llevaba escrito algo en la parte trasera, con letra torpe y apretada. «Sé que estabas sola. No vuelvas sin avisar». El papel le cayó de las manos como si quemara. El estómago se le retorció y la piel se le erizó. «¿Qué es eso?», preguntó Laura recogiendo el papel. Al leerlo frunció el ceño. «¿Quién te dio esto?». «No lo sé. Estaba en mi mochila». Clara se abrazó a sí misma temblando. «¿Y me sigues diciendo que no exageras? Esto puede ser una broma pesada. ¿Quién más sabía que irías a la tienda?». Clara no respondió. La imagen del dependiente, Mario, se clavó en su mente como un clavo oxidado. La forma en que la miraba, el roce de sus dedos. Esa frase: «Nunca se sabe quién puede estar observando». Laura intentó restarle importancia. «Mira, debe ser alguien de la escuela, algún idiota que quiere asustarte. ¿Quieres que vayamos esta noche a la tienda juntas y lo confrontamos?». La idea le provocó un escalofrío. «No, no quiero volver ahí». Esa noche la lluvia comenzó a caer. Gotas gruesas golpeaban los vidrios, creando un sonido rítmico que debería ser reconfortante, pero en cambio acentuaba el silencio entre ellas. Clara se acostó temprano, pero sus nervios no la dejaban cerrar los ojos. Pasada la medianoche, un ruido la hizo incorporarse, golpecitos suaves en la ventana. 3 toques, pausados, casi calculados. Se acercó temblando, apartó apenas la cortina, y no había nada, solo la calle mojada, el reflejo del farol parpadeante y los árboles sacudiéndose bajo la tormenta. Se giró para volver a la cama, pero entonces lo escuchó, un chasquido eléctrico, proveniente de la sala.
como si alguien hubiera encendido y apagado el interruptor de la lámpara. El corazón le retumbaba en el pecho mientras avanzaba por el pasillo oscuro. La madera del piso crujía con cada paso, y el olor a humedad se intensificaba. Cuando llegó a la sala, el terror la paralizó. La lámpara encendía y se apagaba sola, intermitente, como un parpadeo nervioso. Y en uno de esos destellos, juró ver una silueta alta junto al ventanal. «¡Laura!», gritó con la voz quebrada. Su amiga llegó corriendo, confundida. «¿Qué pasa?». «¡Ahí!», Clara señaló la ventana, pero la luz se estabilizó. No había nadie. Solo las cortinas húmedas balanceándose con el viento. Laura suspiró con exasperación. «Ya basta, Clara. Estás dejando que tu cabeza te juegue trucos. No hay nadie aquí». Clara no insistió. Su respiración era un torbellino descontrolado, y sabía que cualquier palabra sería inútil. Pero en lo más profundo de sus entrañas sentía la verdad. Alguien estaba dentro de la casa. Al día siguiente, Laura decidió quedarse a dormir otra vez, quizá por lástima o quizá porque ella también empezaba a dudar de su propia incredulidad. Pasaron la tarde juntas, y en un intento de normalizar el ambiente, pidieron pizza, vieron una película y rieron como si nada hubiera pasado. Por un momento, Clara casi logró olvidar el miedo, hasta que, al bajar a la cocina por un vaso de agua, notó algo en la mesa, un sobre blanco, sin sello, sin nombre. Lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró una fotografía Polaroid. Ella misma entrando a la tienda la noche anterior. La imagen estaba borrosa por la lluvia en el lente, pero se distinguía perfectamente su silueta bajo el neón parpadeante. Abajo, con la misma letra torcida del ticket, alguien había escrito: «Ya te escogí». Clara soltó un grito ahogado. Laura bajó corriendo, y al ver la foto su rostro palideció. Esta vez no hubo regaños, ni intentos de racionalizar. «Esto no es normal», susurró Laura apretando la foto entre los dedos. «Esto es alguien que te está vigilando de verdad». La tensión en la casa se volvió insoportable. Decidieron encerrar todas las puertas y ventanas y dormir con la luz encendida, pero nada de eso fue suficiente. A las 3 de la mañana, Clara despertó con un sobresalto. El foco del techo parpadeaba, y en ese breve destello, vio algo que le heló la sangre. Una mano apoyada en el marco de la puerta de su cuarto, como si alguien estuviera espiando desde el pasillo. Cerró los ojos con fuerza, conteniendo un grito. Cuando volvió a abrirlos, la mano ya no estaba, pero en el silencio de la madrugada, escuchó pasos que se alejaban. La tercera noche fue la peor. Clara había prometido no cerrar los ojos, resistir hasta el amanecer, pero la fatiga terminó venciéndola. El parpadeo lento de la lámpara, el susurro del viento y la respiración acompasada de Laura la arrullaron contra su voluntad. Cuando despertó, no fue por el sol ni por un ruido fuerte, sino por un silencio absoluto, tan denso que parecía absorber todo sonido. Laura ya no estaba en la cama. «¿Laura?», murmuró con voz ronca. Nadie respondió. Un frío inexplicable invadió el cuarto, como si la temperatura hubiera caído de golpe. El vaho salía de su boca al respirar. Se levantó temblando y caminó hacia el pasillo. La luz del foco chisporroteaba, parpadeando a intervalos, y en cada apagón, Clara tenía la sensación de que las sombras se alargaban más y más. Desde la sala llegaba un ruido, un goteo lento, rítmico, como agua cayendo sobre metal. El corazón le dio un vuelco. Al llegar, lo primero que vio fue la puerta principal, abierta de par en par, a pesar de que la habían asegurado con llave y cadena. La cortina ondeaba con el viento nocturno. En el suelo, justo en medio de la sala, había un charco oscuro que se expandía lentamente. Se inclinó con el alma encogida, y el olor metálico le confirmó lo que más temía. Sangre. Un chillido le arañó la garganta, pero antes de poder gritar lo escuchó. Pasos lentos subiendo las escaleras. Alzó la vista. Y allí estaba, una figura alta, vestida con el uniforme azul de la tienda, subiendo con calma, paso tras paso, dejando un rastro de humedad oscura tras cada huella. El rostro estaba en penumbra, pero Clara no necesitaba verlo para reconocerlo. Mario. Retrocedió tambaleándose, chocando contra la mesa. El vaso que había dejado la noche anterior rodó al suelo y se quebró en 1000 pedazos. El ruido despertó a Laura,
que apareció en lo alto de las escaleras con cara de confusión y susto. ¿Clara? ¿Qué pasa? Pero Clara no pudo responder. El parpadeo de la lámpara iluminó el rostro de Mario. Pálido, con los ojos hundidos y una sonrisa rígida, como si no perteneciera a un ser humano. Y en sus manos llevaba algo, una cuerda manchada. El mundo se volvió un caos. Clara corrió hacia Laura, pero cuando levantó la vista, ya no había nadie en las escaleras, ni Mario, ni su amiga, solo la madera crujiente y el vacío. «¡Laura!», gritó desesperada. El eco de su propia voz fue la única respuesta. El resto de la noche fue un tormento. Revisó cada habitación de la casa sin encontrar rastro de Laura ni de Mario. Las puertas estaban cerradas otra vez, como si nunca hubieran sido forzadas. El charco de sangre en la sala había desaparecido, dejando el piso impecable. ¿Había alucinado? ¿Había sido un sueño? Pero la cuerda manchada, ese detalle no podía inventarlo. Cuando al fin amaneció, Laura salió del baño como si nada. Estaba viva, intacta, confundida por los nervios de Clara. «Te juro que no me moví de la cama en toda la noche». «¿Qué viste?». Clara no pudo responder. ¿Cómo explicarle algo tan absurdo? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla continua. La figura de Mario aparecía en todas partes, en los reflejos de las ventanas, en los espejos empañados, incluso en las sombras proyectadas por los postes de luz. A veces lo veía en la esquina de la calle, inmóvil, mirándola fijamente, pero cuando intentaba señalarlo, desaparecía. Una tarde, mientras intentaba distraerse estudiando, Clara escuchó un golpe suave contra la ventana de su cuarto. No quiso mirar, pero la insistencia aumentó. Tac, tac, tac. Con el corazón en la garganta, corrió la cortina de golpe. El vidrio estaba cubierto de huellas de manos, docenas de manos marcadas en una sustancia rojiza. Entre ellas, una palabra escrita con torpeza. «Mía». Clara gritó con todas sus fuerzas, atrayendo a Laura. Cuando su amiga llegó, el vidrio estaba limpio. Ni una mancha ni una huella. «Clara, ya basta. Esto no es normal». Laura la sostuvo por los hombros. «Estás viendo cosas. ¿Y si hablamos con alguien? ¿Con la policía?» Pero Clara sabía que no era simple paranoia. El peligro era real. Podía olerlo en el aire. Podía sentirlo en su piel. Podía escucharlo en cada rincón de la casa. Esa noche, decidieron dormir con la puerta del cuarto cerrada y la cómoda empujada contra ella. Pero a las 3 de la madrugada, un ruido las despertó. El crujido de la madera forzándose. La puerta temblaba, como si alguien la empujara con fuerza desde el otro lado. Los golpeteos eran sordos, insistentes, acompañados de una respiración profunda y jadeante. Clara y Laura se abrazaron, paralizadas. La lámpara del velador parpadeaba, y en cada destello, la sombra de un hombre alto se proyectaba bajo la rendija de la puerta. «Ábreme», susurró una voz grave, ronca, imposible de confundir. Era Mario. El aire en el cuarto se volvió helado. Laura, con lágrimas en los ojos, gritó: «¡Vete! ¡Déjanos en paz!». El golpe se detuvo de repente. El silencio volvió, pero un silencio espeso, cargado de maldad. Y luego, justo en el oído de Clara, aunque nadie estaba junto a ella, escuchó el susurro venenoso: «Ya te escogí». Clara se apartó de un salto, como si le hubieran quemado la piel. La puerta permanecía intacta, sin señales de fuerza. Laura juraba que todo era producto de su mente, pero Clara ya no dudaba. Mario no era solo un hombre. Había algo más, algo imposible persiguiéndola. La siguiente tarde, Clara no pudo más. Decidió volver a la tienda, enfrentarlo, comprobar con sus propios ojos que seguía siendo humano, real, tangible. El neón parpadeaba igual que aquella primera noche. El interior estaba vacío. Mario estaba detrás del mostrador, sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado fija. «Hola, Clara. Te estaba esperando». El corazón de la chica se desplomó, y en ese instante, las luces de la tienda se apagaron. El silencio tras el apagón fue brutal. Ni el zumbido eléctrico del neón, ni el ronroneo del refrigerador, ni siquiera el golpeteo lejano de la lluvia. Nada. Como si el mundo entero hubiera dejado de existir en el instante en que Clara quedó atrapada en la tienda con Mario. Podía sentir la oscuridad apretándose contra su piel, un peso que la sofocaba.
El corazón le retumbaba en los oídos mientras forzaba a sus ojos a adaptarse. Y entonces lo vio. 2 puntos brillantes en la penumbra. Ojos que la miraban desde el fondo del pasillo. «Te dije que tuvieras cuidado», dijo la voz de Mario. Profunda, resonando en todas partes, como si las paredes mismas hablaran. «Pero no escuchaste». Clara retrocedió instintivamente hacia la salida. La puerta automática estaba cerrada, bloqueada. Aunque las luces apagadas deberían haberla liberado, tiró con todas sus fuerzas, golpeó el cristal, pero nada cedía. El pánico subió por su garganta como ácido. Detrás de ella, los pasos comenzaron. Lentos, pesados, el eco de botas en el suelo de linóleo. «¿Por qué me sigues?», gritó Clara con la voz quebrada. Un silencio prolongado, hasta que la respuesta llegó, suave, venenosa. «Porque eres perfecta». Las luces parpadearon un instante, y Clara lo vio a pocos metros, erguido, con esa sonrisa imposible. Pero algo había cambiado. Su silueta parecía más alta, los brazos más largos, como si la oscuridad lo deformara. Corrió hacia el pasillo de los refrigeradores. El aire helado golpeó su rostro, y el zumbido eléctrico volvió, aunque distorsionado, como un murmullo metálico. Al pasar frente a los vidrios empañados, vio reflejos de sí misma corriendo, y entre cada reflejo, un rostro distinto de Mario, acechando desde dentro del cristal. «Basta». Clara cerró los ojos un instante, pero cuando los abrió, Mario ya estaba allí, al final del pasillo. Giró en dirección contraria y corrió hacia la trastienda. La puerta estaba entreabierta, y el olor a humedad y metal oxidado la envolvió de golpe. Dentro no había nada más que cajas apiladas y un pasillo estrecho que conducía a una escalera descendente. Bajó, jadeando, las manos temblorosas contra el pasamanos frío. El sótano estaba iluminado por una única bombilla colgante que parpadeaba, y en las paredes, algo que la hizo congelarse. Fotografías clavadas con chinchetas, decenas, todas de ella. Clara en la escuela, Clara en su casa, Clara caminando por la calle. Incluso fotos de ella durmiendo en su habitación. Las piernas le fallaron. El estómago se le revolvió hasta casi vomitar. Detrás, escuchó los pasos bajar lentamente, acompañados de un murmullo que erizó cada fibra de su ser. «Eres mía desde la primera vez que entraste aquí». «Nadie más te ve como yo te veo». Clara retrocedió, tropezando con una caja. De entre las sombras emergió Mario, el uniforme empapado, los ojos brillando con una intensidad inhumana, la cuerda manchada colgando de su mano. Pero entonces, algo sucedió. Las luces se apagaron de golpe, y la oscuridad absoluta envolvió el sótano. El murmullo de Mario cesó, reemplazado por otro sonido. Un arrastre, como uñas contra cemento, proveniente de todas partes. Clara contuvo la respiración, paralizada. Cuando la bombilla parpadeó un segundo, vio que Mario ya no estaba frente a ella. Estaba detrás, demasiado cerca, sus labios rozando su oído. Laura no debería haberse metido en esto. El cuerpo de Clara se paralizó. El nombre de su amiga cayó como un cuchillo en su mente. ¿Qué le hiciste?», susurró con voz rota. Mario rió. Una carcajada hueca, que se mezclaba con ecos imposibles en las paredes. Todavía nada. Pero pronto, el terror se convirtió en instinto. Clara arrojó una caja contra él y corrió escaleras arriba, tropezando, arañando las paredes en su desesperación. Subió hasta la tienda, forcejeó con la puerta principal, golpeó con las uñas el vidrio. Nada. Estaba atrapada. Giró la vista, buscando un arma, algo, lo que fuera. Tomó un destornillador de una caja de herramientas en la esquina. Lo sostuvo con fuerza, aunque las manos le temblaban. La tienda estaba en silencio otra vez, pero Clara sabía que no estaba sola. El reflejo en la máquina de café mostró algo que la heló. Mario, detrás de ella, inclinado, con la cabeza ladeada y la sonrisa fija, se giró de golpe y no había nada. Corrió hacia los estantes, se escondió entre las filas de productos. El olor a plástico y cartón le mareaba, el corazón a punto de romperle el pecho. Escuchó sus pasos de nuevo, lentos, disfrutando del juego. «Clara», canturreó él, arrastrando las sílabas. «No puedes escapar. Esta tienda es mi cuerpo, mis ojos, mis manos. Estás dentro de mí». Las luces parpadearon, y todos los pasillos se llenaron de siluetas idénticas de Mario.
Decenas de ellos, inmóviles, observándola. Pero solo uno se movía, solo uno respiraba. Clara apretó el destornillador contra su pecho y contuvo un sollozo. La desesperación la consumía. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta de la tienda. ¡Clara! Era la voz de Laura, fuerte, asustada. ¡Ábreme! El alma de Clara se estremeció. Corrió hacia la entrada, pero la puerta seguía bloqueada. Golpeó con todas sus fuerzas desde dentro. ¡Laura, no entres! ¡Vete! Al otro lado, la silueta de su amiga intentaba empujar la puerta. «No te voy a dejar sola». Pero entonces, la voz de Mario se filtró desde todas partes, retumbando en los altavoces de la tienda aunque estos estaban apagados. ¡Qué dulce! Vino a rescatarte. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, Clara vio con horror que Laura ya estaba dentro de la tienda, de pie justo detrás del mostrador, como si hubiera aparecido allí sin abrir la puerta. Su expresión estaba perdida, vacía como hipnotizada. «Laura», susurró Clara con lágrimas en los ojos. La cabeza de su amiga giró lentamente hacia ella, y en su boca se dibujó la misma sonrisa rígida que Mario. El silencio entre Clara y su amiga poseída era insoportable. Laura seguía de pie detrás del mostrador, inmóvil, con esa sonrisa antinatural que jamás le había visto. Sus ojos, sin brillo, parecían mirar a través de ella, como si estuviera atrapada en algún rincón lejano de su propia mente. Clara retrocedió, con el destornillador apretado en la mano. «Laura, dime que eres tú», suplicó, apenas un susurro. Entonces, una carcajada retumbó en toda la tienda. No salía de la boca de Laura, sino de las paredes, del suelo, de los estantes. Era la voz de Mario, grave, burlona, omnipresente. «Tu amiga es un regalo, Clara, una muestra de lo que estoy dispuesto a hacer por ti». De pronto, Laura empezó a caminar hacia ella, torpemente, como un títere tirado por hilos invisibles. Sus movimientos eran rígidos, antinaturales, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas que no podían caer. En un segundo de lucidez, logró hablar. «Clara, huye». Su voz se quebró, seguida de un espasmo violento. La sonrisa volvió a deformar su rostro. Clara temblaba, arrinconada entre los estantes de botanas. Cada paso de su amiga resonaba en el suelo como un tambor de ejecución. «No quiero hacerte daño», gimió Laura, entrecortada, como si cada palabra le costara la vida. Clara negó con la cabeza, sollozando. «Resiste, Laura. No le dejes entrar». Pero Mario respondió por ella, con esa voz que ahora parecía salir desde dentro de su amiga. «No es cuestión de resistencia. Es cuestión de pertenencia. Ella ya es mía, igual que tú». De pronto, los refrigeradores estallaron a la vez, lanzando cristales y un viento helado que apagó todas las luces. La tienda quedó a oscuras, iluminada apenas por los destellos intermitentes de los letreros de neón. Entre las sombras, Clara distinguía decenas de figuras, versiones deformadas de Mario, observándola desde cada rincón. Y en medio de ellas, Laura levantó una mano, con un cuchillo de cocina que había aparecido de la nada. La hoja brillaba bajo el parpadeo de las luces. Clara retrocedió, con el corazón a punto de reventar. «Laura, no. Eres tú, no es él. Eres tú». Por un instante, los ojos de su amiga volvieron a ser los de siempre. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «Clara, lo siento», y atacó. El caos estalló en un segundo. Clara esquivó el primer golpe, el cuchillo silbando a centímetros de su rostro. Los estantes se tambalearon al chocar contra ellos, las botellas cayendo y estallando en el suelo. El olor a azúcar, a plástico roto y a sangre imaginaria llenaba el aire. Clara forcejeó con Laura, sujetando su muñeca, tratando de apartar el cuchillo. El rostro de su amiga se contraía en un dolor indescriptible, como si luchara contra cadenas invisibles. «Clara, mátame», gritó de pronto con la voz rota. «Es la única forma». El mundo se detuvo. Las lágrimas nublaron la vista de Clara. «No, no puedo». Mario rió, un eco que temblaba en los huesos. «Entonces muere tú». Laura empujó con una fuerza inhumana. El cuchillo rozó el brazo de Clara, abriéndole un corte superficial. El ardor la hizo reaccionar. Con un grito desesperado, levantó el destornillador y lo clavó en el hombro de Laura, lo suficiente para hacerla soltar el arma. Laura cayó de rodillas, jadeando,
sus ojos claros por primera vez en la noche. «Gracias», susurró. «Ahora corre». Antes de que Clara pudiera responder, la sonrisa volvió a deformar su cara. Con un último espasmo, Laura se lanzó contra el vidrio de la puerta principal, estrellándose con toda su fuerza. El cristal estalló en 1000 pedazos, y su cuerpo se desplomó en el suelo, inerte, la sangre tiñendo las baldosas. Clara gritó con un dolor que le desgarró el alma. «¡Laura!», pero la risa de Mario cubrió su llanto. El sacrificio era necesario. «Ahora ya no tienes a nadie más, solo a mí». El viento frío entraba por la puerta destrozada, arrastrando hojas y lluvia hacia adentro. Clara cayó de rodillas junto al cuerpo de su amiga, temblando, con las manos ensangrentadas. «Esto es tu culpa», murmuró mirando la oscuridad. Mario apareció a unos metros, su silueta alta, imposible, deformada por las sombras. La cuerda manchada colgaba de su mano, goteando lentamente sobre el suelo. «No, esto es tu destino. Siempre estuviste destinada a mí». El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Clara sintió cómo el mundo se cerraba sobre ella, cómo las paredes de la tienda parecían acercarse. No había salida. No había luz, solo él. Con un último impulso de furia y dolor, se levantó y tomó el cuchillo caído. La hoja aún estaba tibia de la sangre de Laura. Lo sostuvo con firmeza, mirando al monstruo frente a ella. «Si quieres llevarme, tendrás que matarme». Mario avanzó, sonriendo más que nunca. Ese es el plan. El suelo tembló. Las luces parpadearon hasta romperse. El techo se resquebrajó como si la tienda entera estuviera viva y a punto de devorarla. Mario se abalanzó sobre ella con un rugido que no era humano, un sonido gutural, como el lamento de 1000 voces atrapadas. Clara gritó y alzó el cuchillo. El choque fue brutal. El cuerpo de Mario no era del todo sólido. Su carne se sentía fría, viscosa, como si estuviera hecha de sombra líquida. El cuchillo se hundió en su pecho, pero en lugar de sangre, un humo negro comenzó a escapar de la herida. Mario rió incluso herido. «¿Crees que puedes matarme? Pero yo no muero, solo me multiplico». De las paredes, del suelo, de los espejos rotos comenzaron a surgir más figuras idénticas a él. Decenas, cientos, todas sonriendo, todas avanzando hacia Clara. Ella retrocedió, con el cuchillo en mano, la garganta seca de tanto gritar. La desesperación era total. Estaba rodeada, perdida. Entonces, escuchó una voz, clara, pura, que no venía de Mario. «Clara, corre». Era Laura, su amiga, susurrando desde algún rincón imposible, como si su espíritu aún estuviera allí, protegiéndola. El aire se agitó, las luces estallaron definitivamente, y Clara quedó sumida en la oscuridad total. La oscuridad era absoluta, no un apagón común, sino un vacío tangible, húmedo, sofocante. «Toman, Clara». Extendió la mano frente a su rostro y no vio nada, ni siquiera la silueta de sus propios dedos. Los murmullos llenaban el espacio, decenas de voces idénticas repitiendo su nombre, una y otra vez, en un coro enfermizo. «Clara, Clara, Clara». El cuchillo temblaba en su mano. El aire olía a hierro oxidado y a humedad rancia, como si estuviera encerrada en un sótano abandonado. Pero todavía estaba en la tienda. Podía sentir el suelo de linóleo bajo sus rodillas, los fragmentos de vidrio incrustándose en su piel. Un roce en su hombro la hizo gritar. Se giró, dando un tajo ciego con la hoja. No tocó carne, sino un vacío frío, y entonces, a 1 centímetro de su oído, la voz de Mako Mariopin susurró: «Nunca saldrás de aquí». Clara se lanzó hacia adelante, a tientas, tropezando con estantes y cajas caídas. Cada paso era seguido por cientos de pisadas alrededor, como si un ejército invisible la rodeara. El coro de voces aumentaba, hasta volverse insoportable. De pronto, un destello de luz apareció frente a ella, una salida. La puerta destrozada brillaba débilmente bajo el neón exterior. Un camino de sangre parecía guiarla hacia allí, manchando el suelo en una línea irregular. Corrió, pero cuanto más avanzaba, más lejos parecía la puerta. El pasillo se alargaba, los estantes se repetían como un laberinto infinito. Su respiración era un jadeo roto, su corazón golpeaba con la fuerza de un martillo.
y entonces lo vio. En medio del pasillo, bloqueando el camino, estaba Laura. Su amiga se erguía, cubierta de sangre, los ojos vacíos, la sonrisa rígida. El cuchillo que antes había empuñado seguía en su mano, chorreando un líquido oscuro que no era del todo humano. «Clara», dijo con voz hueca, «quédate conmigo». El cuchillo cayó de la mano de Clara. Sus piernas flaquearon. «Laura, no», murmuró con la garganta rota. Laura dio un paso hacia ella, y tras su cuerpo comenzaron a surgir otras figuras. Decenas de versiones de su amiga, todas con la misma sonrisa macabra, todas repitiendo su nombre en un eco interminable. Clara se llevó las manos a la cabeza, llorando, deseando despertar de esa pesadilla. «Déjenme en paz. ¡Déjenme!». Las luces parpadearon de golpe. Por un instante todas las figuras desaparecieron. La tienda estaba vacía, solo ella jadeando, con el cuchillo aún manchado en la mano. Se giró hacia la salida. La puerta estaba abierta, brillando bajo la lluvia nocturna. Una oportunidad. Corrió con todas sus fuerzas. Atravesó el marco destrozado y salió a la calle. El aire fresco y la tormenta golpearon su piel. Sintió el suelo mojado bajo sus pies, el olor del asfalto empapado. Estaba libre, o al menos eso creyó. La calle estaba desierta, las casas apagadas, sin una sola luz. El poste de neón de la tienda chisporroteaba a su espalda. Avanzó tambaleante, con el cuchillo aún en la mano, sin rumbo, solo con la necesidad de alejarse. Pero algo estaba mal. Cada ventana que pasaba reflejaba su imagen, y a su lado siempre estaba Mario, a veces de pie, mirándola, otras veces demasiado cerca, con la boca junto a su oído, cada reflejo diferente, cada uno peor que el anterior. Clara cerró los ojos y corrió, llorando, gritando: «No existes, no existes». Pero la voz respondió en todas partes, desde los muros, desde las alcantarillas, desde dentro de su cabeza: «Soy más real que tú». Al llegar frente a su casa, la esperanza se apagó por completo. La puerta estaba abierta. Dentro, la luz de la sala parpadeaba, igual que aquella primera noche. Algo se movió en el interior. Clara se obligó a entrar. El aire olía a sangre y humedad. El suelo estaba cubierto de fotografías esparcidas, todas de ella y de Laura, sonriendo en tiempos felices. Algunas estaban rotas, otras empapadas en ese líquido oscuro que ya reconocía. En el sillón, sentado con calma, estaba Mario. Su sonrisa era más amplia que nunca. «Bienvenida a casa». Clara gritó y corrió hacia la escalera, pero en cada peldaño lo encontraba otra vez, esperándola, multiplicado, con la cuerda manchada entre sus manos. Se encerró en su cuarto, atrancó la puerta con lo que pudo y se dejó caer en el suelo sollozando. El cuchillo estaba aún en su mano, temblando. El silencio volvió, espeso, impenetrable. Por un momento creyó que todo había terminado, pero entonces el espejo frente a su cama comenzó a empañarse solo, como si alguien respirara del otro lado. Poco a poco, con un dedo invisible, se dibujaron unas palabras: «Ya eres mía». Clara dejó escapar un grito ahogado, y lo último que vio antes de que la lámpara se apagara definitivamente fue su propio reflejo, sonriendo con la sonrisa de Mario. La mañana siguiente, la policía encontró la tienda destrozada, con los estantes volcados y el suelo lleno de fragmentos de vidrio. No había señales de Clara ni de Laura, solo un charco oscuro que nadie pudo identificar. Los vecinos juraron que habían escuchado gritos durante la madrugada, pero nadie se atrevió a salir. El dependiente de la tienda, Mario, jamás volvió a ser visto. Algunos dicen que nunca existió, que nadie con ese nombre trabajaba allí. Otros aseguran que la tienda misma estaba maldita, que atrapaba a sus víctimas y las devoraba lentamente. Lo cierto es que, desde entonces, quienes pasan frente al local aseguran ver, entre los reflejos de las ventanas, a dos chicas observando desde dentro. Una de ellas llora, la otra sonríe, y si alguien se atreve a entrar, juran que escuchan una voz susurrando desde la penumbra: «Ya te escogí,